Con ustedes, el profesor Ricardo Lobuso, con la clase Comunicación Social. En las reglas de la comunicación, el tiempo era tan importante porque estábamos viendo recién la capacidad de retención que tiene nuestra mente. Pero ante tan bajo porcentaje debemos echar mano no solamente a la capacidad de nuestra memoria, sino a los otros sentidos. ¿Y qué tal si hablamos de los sentidos? ¿Cuáles son los sentidos que reciben y retienen mejor los conocimientos? El número uno por excelencia, el oído, si funciona bien, el oído. Apelamos al sentido del oído por medio del discurso, de la narración, de las preguntas y respuestas y de las explicaciones necesarias. En los demás métodos se recuerda solamente el 10% de lo que se oye. El sentido del oído. Apuntamos siempre al oído, al oído, al oído, pero es el que menos retiene, solamente el 10%. No se asusten, ¿eh? Vamos a ver. Menos mal que hay más sentido, porque si no, ¿cómo lo hacemos? El segundo es la vista. Cuando para comunicar apelamos al sentido de la vista por los medios diversos tales como cuadros, dibujos en el pizarrón, lesiones objetivas, que figuren con mapas, con diagramas, con mesas, buscando todas alternativas para ejemplificar, para que la vista observe, se recuerda el 50% de lo que oyó y vio. 50% de lo que oyó y vio. Es uno de los métodos más eficientes. El oído necesita de la ayuda de lo que se ve. Así que no contemos solamente para el oído. Escúchenme, escúchenme, no. Hay que hacerles ver, no solamente escuchar. Escuchen y miren. Escuchen y miren. Logramos un 50% de absorción de la comunicación. El número 3, otro sentido, el tacto. Los niños pequeños aprenden mucho por el tacto. Si uno observa al bebé, él se da cuenta, todo lleva a la boca, quiere tocar los sentimientos, el sentido del tacto. El niño usa muchísimo el tacto. Si ampliamos el sentido de la palabra tacto a lo que uno hace, podemos decir que es uno de los medios más importantes de la enseñanza. Lo que se hace se graba más en la mente que lo que se oye o se ve. Se recuerda el 80%. Cuando hay mano de obra suya, interviene el tacto suyo. No solamente oyó, vio, tocó, palpó, recuerda entonces el 80% de lo que eso hace. Entonces en comunicación apelemos al sentido por medio de trabajos manuales relacionados con la lesión de la participación en el desarrollo de lesiones que sean objetivas, hacer dramatizaciones, ademanes, repaso de la lesión con figura para ilustrarlas con ejemplos bíblicos. O sea, que sea algo dinámico, apelando a los tres, el oído, la vista y el tacto. Vamos a lograr de esta forma que se retenga el 80% de lo que quisimos comunicar. Así que mantengan bien presentes estos tres elementos. Pero hay más sentidos. El olfato. Y aquí lo tenemos a favor y en contra, el olfato. En la escuela dominical casi nunca consideramos el olfato como medio de recibir la enseñanza. Sin embargo, atención, el olfato predispone a uno inconscientemente a rechazar la enseñanza que se imparte en ciertos lugares. Por eso es tan importante una buena ventilación en el aula, el aseo personal, tanto del maestro como del alumno, el cuidado con todo el servicio de higiene. Y si vemos, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay capítulos enteros que demuestran la importancia de la higiene y la limpieza ante los ojos de Dios. Es importante entonces seleccionar para tener actividades, chequear qué olor hay ahí. El olor afecta a las personas en la capacidad de retener la información. Se recuerda el 85%, aumentamos un 5% más. Y donde estamos se huele bien. Imagínense una actividad, por ejemplo,
un programa al aire libre, una actividad para evangelizar niños, al lado de una fábrica donde larga un olor nauseabundo. ¿Qué se van a acordar los niños? De la lección, de la clase, de lo que le hablamos. Se van a acordar del olor que largaba esa fábrica allí. Eso es lo que, solo se va a acordar de eso. ¿Eso queríamos comunicar nosotros? No, nosotros teníamos un mensaje, un texto, un contexto bien preparado para animar y dar, y el olor nos arruinó toda la clase. Por eso el olfato es un elemento que aumenta un 5% más, que ayuda a retener toda comunicación. Y para completar, otro porcentaje más, otro sentido más, el gusto. Los labios, el gusto. Es otro sentido que casi nunca se emplea, pero bien podría usarse para grabar en la memoria ciertas lesiones. Ejemplo, si usted está dando una clase sobre el maná en el desierto, la multiplicación de los panes y los peces, dar un poquito de agua o un pedacito de pan para que lo agarren y lo coman los alumnos. Escucharon la clase, se ilustraron, oyeron, vieron, participaron, gustaron, palparon y también degustaron, probaron un poquito de pan o un poquito de agua. Si logramos que intervengan también el gusto, logramos de esa forma captar el 95% de lo que hemos querido comunicar. Así que mire qué bueno, ¿eh? Todos los sentidos utilizándolo como herramienta para que la comunicación sea efectiva y llegue a un casi 100%. Cuando utilizamos el gusto, no se usa mucho como técnica de enseñanza para verdades espirituales. La boca de los alumnos sí se puede emplear para el aprendizaje. Lo que el alumno habla tiene para sí más importancia de lo que le dicen. Por eso hay que hacerle repetir al alumno, que el alumno hable, que el alumno se exprese, que el alumno se manifieste. A veces la ley de la repetición ayuda en la memorización. Se recuerda el 90% de lo que se habla. Entonces, qué importante es echar mano a los sentidos para transmitir y comunicar. Por eso yo les llamo que los sentidos son la vitamina de la comunicación, para enriquecer la comunicación y que la comunicación llegue. La comunicación que no comunica es ruido nada más. Muchos ruidos, pocas nueces, tenemos un dicho, ¿eh? Pero la comunicación que no comunica es ruido nada más. Y si usted le presta debida atención a cuántos programas de radio, cuántos programas de televisión, cuántas cosas que oímos y a veces ruido nada más, no nos comunican, no están transmitiendo verdaderamente el mensaje. La comunicación tiene su enemigo también, y es no solamente el olor como vimos en el tema del olfato. El otro enemigo son barreras que tiene la comunicación. Y hay varias barreras, por cierto, que vamos a compartir. Una de las barreras, si quieren tomar nota, son las lágrimas. Y cuidado aquí que hay damas presentes, pero hay que hablarlo. Constituye un arma defensiva que malogra la comunicación. La utilizan preferentemente las mujeres. No se enojen conmigo, damas, ¿eh? Las damas utilizan preferentemente las lágrimas, ¿eh? Y en algunas ocasiones también los hombres. Si mencionás mis defectos, me pongo a llorar delante de la gente. Entonces, no hay que mencionar nada. Cortó la comunicación. Una barrera, como una amenaza, ¿eh? Las lágrimas. Las lágrimas es una de las barreras de la comunicación. La segunda barrera que tiene la comunicación es el enojo. Vaya a hablarle y a comunicarse usted con una persona enojada. Lo sacan paseando, decimos nosotros, ¿eh? Lo sacan de paseo a uno. El enojo, la explosión, es un arma que utiliza para no reconocer nuestros propios defectos. Cuando alguien nos señala, explotamos violentamente. Y a veces explotamos porque no queremos recibir esa comunicación. La queremos descodificar con una explosión. El enojo es una de las barreras de la comunicación. Las lágrimas también es una barrera en la comunicación. Cuando pare de llorar, bueno, ahora sí, comunique. Cuando se le fue el enojo, que ya está más calmado, ahora sí, comunique. Otra de las cosas
la barrera en la comunicación es el silencio. Tenemos un dicho que el silencio es salud, ¿eh? El silencio es salud. Pero ¿sabe que el silencio es el alma que utilizan especialmente los cristianos? Y es una barrera. Les tomé de sorpresa, ¿eh? Los cristianos utilizan esta arma, el del silencio. Muchas veces cuando hay problemas, cuando hay dificultades, en lugar de llorar ante los niños o de explotar ante los niños, optaron por callarse y no manifestaron su problema. O sea, utilizan el silencio como un arma. El silencio ahoga a la comunicación y a veces cobra un alto precio tanto en lo físico como en lo espiritual de las personas. Demanda un gran esfuerzo de voluntad guardar silencio por un periodo prolongado. La ira puede alimentar esa fuerza, puesto que la ira o el enojo es una de las principales causas que provocan úlcera, presión sanguínea y otras enfermedades. Mire que cómo está la cosa, ¿eh? En la comunicación se interpone una barrera que es el silencio, que trae otras consecuencias sobre nuestro físico. Prestémosle atención y no utilicemos a veces el silencio como barrera. Dice, se lo traga todo. Es una persona introvertida, se lo guarda todo. Tiene una bronca, un enojo, pero ahí está mudo. No se manifiesta. Utilizó una barrera que es el silencio. Otra de las barreras es el temor. Es un inhibidor de primera línea el temor. Mire qué lindo enemigo. Un inhibidor de primera línea, tanto para el receptor en comunicación como para el emisor, para ambos, porque limita a la persona en su capacidad de acción. Puede no solamente ser un elemento de la personalidad, sino también puede ser un factor externo de presión. Por ejemplo, gente que está en comunicación. Un factor externo de presión para él que le produzca temor. La censura. Alguien que está en radio, televisión o prensa. El temor a la censura. A lo que otros periodistas digan de él. Entonces está con un temor, con un temor, con un temor. Es una barrera. Él no se puede comunicar y expresar libremente. El temor es un inhibidor de primera línea. Otra barrera que tiene la comunicación es la tristeza. Mire qué lindo, ¿eh? La tristeza. Cuando la depresión invade la comunicación, pasa a ser un veneno que intoxica tanto al emisor como al receptor, dejando un ambiente súper negativo. ¿No le ha pasado en radio o en televisión con alguien que está triste? ¿Eh? Se siente, se transmite. Llegó por la onda, estamos a miles de kilómetros de distancia, pero esa tristeza se percibe e intoxica al receptor. Hay otras barreras que les quiero compartir, además de las lágrimas, el enojo, el silencio, el temor, las tristezas, y son barreras que impiden una fluida comunicación. Por ejemplo, para el emisor, no estar totalmente seguro de nuestras propias conclusiones o puntos de vista o sentimientos. Otra de la barrera, no estar totalmente seguro de aquello que deseamos comunicar. No saber compaginar son barreras. Ausencia de provechosos contactos personales. No hacemos contactos personales. No somos capacidad de hacer amistades y compañerismo. Son barreras que a la larga afectan la comunicación. Otras de la barrera, la falta de ambiente en el cual el individuo se sienta libre para hablar, hacer comentarios, sugerencias y también dar ideas. Esto no se permite, esto no se permite, esto no se permite. Entonces está totalmente limitado. Son barreras que impiden a la comunicación, a expresarse. Otra barrera es la falta de escuchar atentamente a lo que otros tienen que decir antes de hacer nuestros propios comentarios y sugerencias. Mire cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos, ¿no?
escuchar atentamente antes de tirar rápidamente nuestro propio comentario o sugerencia. Siempre nos pasa a nosotros. Nos anticipamos, ya damos nuestra opinión. No tenemos todo el tema, pero ya opinamos rápidamente y nos metemos en cada lío. Bueno, esta es una barrera en la comunicación. La falta de captar el contenido emocional de aquello que están diciendo otros. Se están emocionados y nosotros como quien no oye llover. Captar el sentido emocional de aquello que están diciendo otras personas. La falta también de una mutua confianza, un respeto y también seguridad. Otra de las barreras es hablar o escribir en términos que están por encima del nivel de comprensión de aquello que estamos comunicando. O sea que si hablamos que aún ni un diccionario al lado nos alcanza, para poder entenderlo, también es una barrera. Otra de las barreras, fallo en valorar la efectividad de nuestras comunicaciones. Fallo en saber interesar a los subordinados en conferencias de tipo creativo y en motivarles a que contribuyan con sus ideas. Hablamos demasiado y escuchamos demasiado poco. Hablamos demasiado, pero escuchamos demasiado poco. Es otra de las barreras. Y no estamos alertas para captar algunos signos exteriores de comunicación, como son la expresión facial, el modo de expresarse y de otros parecidos. Otra de las barreras es dar por sabido que el problema es una cosa cuando puede ser algo muy distinto. Otra de las barreras es no reconocer la importancia que tiene en el proceso de la comunicación en sí. Otra de las barreras, cometer el error de creer que todas las personas se comportan de manera igual, ignorando, por tanto, su individualidad. Distintas formas de pensar, distintos caracteres. Otra de las barreras es no querer darse cuenta de que la mayoría de los problemas de la función directiva pueden atribuirse a la mala comunicación. Nos pasa en nuestros empleos, en nuestros lugares de trabajo. La mala comunicación es una barrera que trae consecuencias. Y otra de las barreras, como con frecuencia nos olvidamos de que no comunicamos nuestros pensamientos a través de nuestras palabras, sino también mediante aquello que hacemos. Hay que tener siempre presente las palabras de Emerson. Mire lo que dijo. Lo que tú eres me grita tan evidentemente que me priva de oír lo que diciendo estás. Lo que tú eres me grita tan evidentemente que me priva de oír lo que diciendo estás. Ay, 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 Qué desafío acá. Nuestros gestos, nuestras actitudes pueden hablar tan fuerte que no nos permiten oír lo que me estás diciendo. Y también, además de barrera la comunicación, tiene enfermedades. Está bastante enferma la comunicación y con unos diagnósticos bastante difíciles. Miren, una de las enfermedades de la comunicación es, y ya lo estuvimos viendo, la incomunicación. El otro diagnóstico es la mala comunicación. Hay comunicación, pero es mala, está enferma. Después hay una comunicación que es capciosa. A diario vemos en los medios una comunicación que no es genuina, es capciosa. Hay otra comunicación que tiene doble sentido. Nos están mandando un código, pero distorsionado. Queriendo decir algo, pero están diciendo distorsionado con otra cosa. Otra de las enfermedades de la comunicación es la comunicación confusa. Comunica, pero no comunica. Dice lo que dice, pero no quiere decir lo que dice. Es confusa. Y la comunicación etérea, que dice lo que dice, pero nunca dijo nada.
habló, pero nunca llegó a puerto seguro. Estos son enfermedades de la comunicación. Lo que dice, pero no sirve en ese momento. No lo dijo en el lugar adecuado ni en el momento justo. Decir algo que no sirve, sirve, pero no sirve en ese momento cuando lo está diciendo. Por eso, comunicación tiene barreras, tiene también su enfermedad, pero también la comunicación tiene su historia. Y gracias a la comunicación tenemos el legado de la historia de este mundo. Primero por tradición verbal, luego por la tradición escrita. Los sucesos han llegado hasta nuestros días. En este sentido, como cristianos debemos darle un espacio importante a lo que comunicamos, previendo que esto será para nuestra historia, para las futuras generaciones. Cada día que nos toca vivir es una página en blanco, que estamos escribiendo nuestra propia historia para la posteridad. La historia depende y se debe a, mire a qué, ¿quién la contó? Alguien la contó la historia. Segundo, ¿quién la escribió? Tercero, ¿quién la comunicó? Cuarto, ¿cómo la escribió? Quinto, ¿cómo la contó? Y sexto, ¿cómo sucedió? Con estas 6 preguntas puede cambiar la historia. Y sería bueno que por nuestras próximas generaciones no descuidemos este punto. Escribir la historia de lo que nos toca vivir, gracias al legado de la historia. Pero tenemos que escribir, hermano, dejar por escrito lo que estamos viviendo hoy día nosotros. Compartir con la próxima generación nuestra propia historia. No debemos vivir solamente de la historia que hemos recibido, debemos dejar historia. Y como cristiano, más que nunca, debemos dejar la historia. Los 4 evangelios nos cuentan desde 4 puntos diferentes la historia de Jesús. Es un mismo evangelio, pero son 4. El evangelio según San Mateo, escrito y pensado para el pueblo judío. Por eso hoy en día es el mejor evangelio para predicarle a un judío, el evangelio mesiánico. Utilizar el evangelio de San Mateo. Se escribió la historia, el evangelio pensando en alguien especial. El evangelio según San Marco fue pensado para el pueblo romano. El evangelio según San Lucas fue pensado para el pueblo griego. Y el evangelio según San Juan, el evangelio del amor, fue pensado para los cristianos. 4 evangelios, 4 historias escritas con propósito. Por eso qué lindo que como comunicadores, como cristianos, más que nunca, así como hemos recibido un legado histórico, dejemos un legado histórico en comunicación. Lo que nosotros comunicamos ahora, quién lo contó, quién lo escribió, cómo se contó. Y podemos ver nuestra historia y cambiar de cada uno de nuestros países latinoamericanos. Según quién escribió la historia, es como se contó. Por ahí hay una historia diferente, pero el que la escribió ganó de mano. Informó. Muchos creemos en nuestra historia por quién lo escribió. Por eso es importante ver, y me encanta aquí, las diferencias de los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Un mismo evangelio, pero para 4 historias diferentes. Y qué hermoso que en comunicación podemos hacer lo mismo, tener este legado, saltando las enfermedades, saltando la barrera, ser unos comunicadores que podamos transmitir para nuestra próxima generación. Luego pasamos en unos minutos entonces a la comunicación bíblica.